En 1942, en plena ocupación nazi en Ucrania, se jugó un partido de fútbol que pasaría a la historia como el Partido de la Muerte. Un grupo de exjugadores del Dinamo de Kiev, obligados a trabajar en una panadería bajo control alemán, fue convocado a jugar contra un equipo de soldados nazis. Contra todo pronóstico e incluso bajo amenaza, los ucranianos ganaron la partida y días después, varios de ellos fueron arrestados. Los ucranianos no se dejaron ganar. Fue una declaración de dignidad. Se ganaron el respeto de su nación. Eso no fue un simple juego, porque el fútbol, como el deporte más popular del planeta, nunca ha sido solo fútbol. Detrás de cada partido hay una narrativa. Cuando las naciones se enfrentan en la cancha, se escribe una nueva historia cada que el balón rueda. Pensemos en, por ejemplo, los partidos entre Chile y Bolivia, donde el fútbol se convierte en un campo simbólico para reclamar fronteras, salidas al mar, algo más que simplemente orgullo. Otro ejemplo son los tensos encuentros entre Argentina e Inglaterra, donde la guerra de las Malvinas se sigue jugando en la cancha. Los partidos entre Albania y Serbia son más que intensos, arrastran siglos de conflicto, tensiones balcánicas y heridas abiertas. En un partido de fútbol se juega el orgullo nacional. En el caso de las selecciones nacionales, es claro que los jugadores representan a su bandera y a su pueblo más allá del deporte. Su identidad nacional se lleva a la cancha y eso es lo que emociona a tantos espectadores en espera de al menos una revancha política en la cancha. Pero si esto ocurre entre las naciones, ¿qué pasa con los clubes? Ahí la identidad es más ambigua pero no menos poderosa. Muchos clubes nacieron como agrupaciones civiles, sindicales o deportivas, con causas y raíces que representaban a un barrio, a una cooperativa o a una empresa con la que los aficionados se sentían, como su nombre lo dice, afines. Pero hoy muchos se han transformado en empresas globales, marcas que venden estilo, valores y experiencia, y como toda marca representa una serie de valores. Elegir a quién le vas es una revelación de quién eres. Irle a un equipo es una decisión que puede acompañarte para toda la vida. A veces te la heredan, a veces la eliges, pero una vez hecha, se queda. Podrás cambiar de carrera, de casa, de lugar de residencia, de esposo o esposa, pero es poco probable que cambies de hinchada. De hecho, yo desconfiaría de alguien que cambia de equipo fácilmente. En algunos casos, identificarse con un club puede estar inspirado por tu posición política. En Italia, el caso más conocido es el de Lazio de Roma, cuyo grupo ha sido asociado durante décadas con el fascismo. En contraste, su rival capitalino, la Roma, es históricamente más progresista y ligada a sectores populares de la ciudad. No es solo un partido local, es también una expresión de tensiones sociales e ideológicas. En Alemania, el St. Pauli de Hamburgo se identifica con la izquierda el antifeminismo y los derechos LGBT+. El Athletic de Bilbao en España es un símbolo de resistencia e identidad vasca, mientras que clubes como el Real Madrid, aunque no nacieron como instrumentos del franquismo, sí fueron utilizados por la para proyectar una imagen de poder y unidad centralista. En Argentina, Boca Juniors y River Plate no solo dividen una ciudad, representan orígenes distintos. La clase trabajadora contra la clase media alta, lo popular contra lo elegante. Estas divisiones se han ido desdibujando, pero no por eso dejan de pesar. En Brasil, Flamengo tiene millones de seguidores porque encarna la pasión del pueblo, mientras que equipos como Sao Paulo o Palmeiras se asocian a sectores más organizados, más tecnocráticos y urbanos. En Colombia, irle al Atlético Nacional puede implicar una identificación con lo moderno, lo exitoso, frente a equipos como el Independiente de Medellín que arrastran historias de lucha y resistencia. En México, si bien no existe una clara identificación de clubes con ideologías, sí existen en función de ciertos valores. No es casualidad que el América sea apodado el equipo del sistema, el equipo del poder, del dinero, el que quiere proyectar éxito permanente. Irle al América puede ser visto como alinearse con la maquinaria ganadora, con el privilegiado, con el favorecido por la élite quien maneja el fútbol mexicano. En cambio, irle al Cruz Azul puede leerse como la encarnación del drama eterno, el ya merito como forma de vida, la lealtad de toda la vida por encima del fracaso, asociado a los obreros humildes y la clase trabajadora urbana.
Los Pumas son distintos. La universidad como un símbolo de lucha, de juventud, de crítica. Es el equipo hipster. Muchos aficionados se sienten identificados con ese espíritu rebelde e intelectual. Las Chivas, por su parte, representa la identidad mexicana, la provincia. El clásico nacional tiene un tufo de ello. Es la capital contra la provincia. Los valores modernos y el dinero versus la tradición y la resistencia. El Chivas contra América es otra versión de los rudos contra los técnicos. El Atlas representa la lealtad a pesar de todo. El Necaxa, la minoría ilustrada. Los demás clubes de México tienen nombres asociados a ciudades, por lo que representan valores regionales. Por ejemplo, Tigres y Monterrey, el orgullo regiomontano basado en el éxito económico, o el Toluca vinculado a grupos empresariales mexiquenses. Se podrá decir que con la globalización y la mercantilización de los clubes, estos símbolos se han ido desvaneciendo o que apoyar a un equipo u otro es algo que para algunas personas puede ser superficial. Sin embargo, la magia del fútbol es que es un lenguaje social, donde los significados muchas veces no son intencionados. Como dice Humberto Eco, la cultura popular está llena de signos que las personas no siempre saben que están leyendo. En esencia, apoyar a un equipo es una declaración de principios. Dice de ti qué tipo de valores te emocionan, qué clase de victoria te mueve y qué clase de derrota te parece hermosa. El fútbol también es una bandera, pero la cancha es un espejo de nosotros mismos. ¿Y tú? ¿A quién le vas? Muchas gracias por ver, no olvides suscribirte y si te gustó el video ayúdame compartiendo con tus conocidos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Comenta qué otros temas te gustaría que tocáramos en este canal.